Buenos días, es para mí un honor presentar el tema programación con lenguaje Python para la determinación de la materia prima en el proceso de obtención de acero. Esta presentación es para Academia Journals Chetumal. El equipo integrado es de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, que está conformado por su servidora, la doctora Dulce Magdalena Martínez Almendaris, el MC José Antonio González Vázquez, el MI Jorge Armando de los Santos Rodríguez y la MC Lucía Esmeralda Venancio González. Este proyecto fue realizado en Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila. Altos Hornos de México es una empresa acerera que en estos momentos está cerrada, pero en el tiempo en donde se hizo la investigación, nos ayudó y nos dio todos los apoyos necesarios para la realización de este proyecto. Bueno, como resumen, tenemos que el planteamiento del problema se centra en la necesidad de optimizar las tablas principalmente de desoxidación del acero para los grados de acero bajo, medio y alto carbón. En las tablas que anteriormente se utilizaban, no se consideraba la cantidad de carbono que se añade al acero por la adición del ferromanganeso. Y entonces esto hacía que en el resoplado se aumentara el consumo de desoxidantes, por lo que los costos de producción pues eran muy altos en la parte de materiales. El uso del lenguaje de programación Python, que es un lenguaje de programación muy nuevo y que es muy noble para este tipo de aplicaciones, nos ayudó para el cálculo de la cantidad de materia prima necesaria para la desoxidación del acero. Y Python es un lenguaje de programación de código abierto, multiparadigma y fácil de aprender. Y esto lo hace ideal para el desarrollo de aplicaciones que requieren el procesamiento de grandes cantidades de datos. Como introducción tenemos que el problema que se aborda en la investigación es la necesidad de optimizar las tablas de desoxidación del acero utilizando un lenguaje de programación de Python para calcular la cantidad de materia prima necesaria según el grado de acero que se pretenda obtener. Python tiene como propósito una serie de ventajas en las que se encuentra que es un lenguaje de programación abierto, lo que significa que es gratuito y está disponible para cualquier persona. Es un lenguaje multiparadigma, lo que lo hace flexible y fácil de aprender, y cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que brindan soporte y recursos para su uso. La investigación, como les comentaba, se llevó a cabo en la empresa Altos Hornos, en donde se contó con el apoyo del personal calificado y recursos financieros, y los impactos que se esperan en la implementación de las tablas de desoxidación optimizadas con el uso de Python para los siguientes impactos. El impacto tecnológico sería que el uso de Python para el cálculo de materia prima para la desoxidación del acero representaría un avance tecnológico en la industria siderúrgica. El impacto económico, pues la reducción del consumo de materia prima para la desoxidación del acero generaría ahorros económicos para las empresas siderúrgicas. Y el impacto ambiental, pues la reducción del consumo de materia prima también tendría un impacto positivo en el medio ambiente, ya que disminuiría las emisiones de CO2 a la atmósfera. La metodología a utilizar tiene como objetivo diseñar, programar e implementar un ambiente de lenguaje de Python para calcular la cantidad de materia prima necesaria según el grado de acero que se pretenda obtener. Y en este caso se utilizó la metodología de diseño de investigación que es preexperimental porque se aplican métodos pretest y posttest, también denominado método en línea o en sucesión, con la finalidad de contrastar la hipótesis. En este caso, la investigación se llevará a cabo en dos fases. La fase número 1 es la recolección de datos y diseño de ambientes de lenguaje Python. Y la fase número 2, la optimización de tablas de desoxidación. Aquí podemos ver la imagen de cómo sería la metodología pretest, la implementación y el posttest. Aquí rápidamente
Aquí en la fase número 1 es la fase en donde se realizarán las actividades de recolección de datos. ¿Cuáles son los datos? Pues es las variables de composición química de escoria y acero, temperatura, partes por millón de oxígeno, tiempos de vaciado, tiempos de adición, contenido de carbón residual y aluminio en el acero. Después tenemos el diseño de ambiente del lenguaje de Python, en donde el lenguaje de Python realizará los cálculos para cada variable que intervienen en el proceso de predesoxidación, y el ambiente de Python se utilizará para calcular la cantidad de materia prima necesaria para cada grado de acero y optimizar las tablas de desoxidación actuales. La fase número 2, en esta fase se van a realizar las siguientes actividades, que es las pruebas de los cálculos de programación. Se realizarán pruebas con los cálculos de programación de cada vaciado de acero con sus adecuaciones y variables, y las pruebas se realizan con el objetivo de validar la precisión y eficiencia del ambiente del lenguaje Python. Se van a optimizar las tablas de desoxidación, es decir, se van a sustituir las tablas anteriores por las tablas nuevas que se obtengan con el lenguaje de Python. Después será un análisis de datos, de los datos recopilados de la fase 1. Después vamos a tener la evaluación de los resultados con la precisión del ambiente del lenguaje Python, que debe calcular la cantidad de materia prima necesaria con precisión, y la eficiencia, que es el ambiente del lenguaje de Python, debe de ser eficiente en términos de tiempos y recursos. Y el impacto, pues la implementación del ambiente del lenguaje Python debe tener un impacto positivo en la práctica de predesoxidación. Los resultados. Para analizar los datos en programación de Python se realizó lo siguiente. Se cargaron los datos en la memoria, y esto se puede hacer utilizando una librería de análisis de datos como Pandas. Se prepararon los datos, que en este paso para el análisis se pueden incluir tareas como la limpieza de datos, la transformación de datos y la reducción de dimensionalidad. Se exploraron los datos, que es para comprender su estructura y contenido. Esto se puede hacer utilizando técnicas estadísticas como la visualización de datos. Posteriormente, analizar los datos, que es analizar los datos para extraer información. Esto puede incluir tanto la modelización de datos y la visualización de resultados. Aquí está la adecuación de las tablas de predesoxidación. Anteriormente se tenía una tabla en donde se englobaban todos los porcentajes de carbón menor a 0.06, y en las tablas actualizadas ya con el lenguaje de programación de Python se logró obtener 3 grados, en el cual se englobó en los grados de menos de 0.045 de carbón, porcentaje de carbón, y menos de 0.25 porcentaje de carbón. Posteriormente, mayor de 0.045, pero menor de 0.065 y menor de 0.25 de manganeso. El tercer grado es mayor de 0.065, pero menos de 0.13 en porcentaje de carbón, y manganeso de 0.30 a 0.50. El lenguaje de programación de Python como tal no lo estoy presentando porque es propiedad de la empresa Altos Hornos de México. Estoy presentando solamente los resultados que se obtuvieron a partir de ya correr lo que es el lenguaje de Python de programación. Como conclusión, podemos decir que se logró diseñar en Python la programación de carga de materia prima para cada grado de acero, tomando en cuenta el contenido de carbón por adición de ferromanganeso y las variables de la temperatura, tiempo, composición química y cantidad de aleaciones. Se pudo observar una mayor optimización del uso de carbón residual empleado para predesoxidar el acero y disminuir el consumo de aluminio durante el vaciado de la olla. Se encontró que el lenguaje de Python puede manejar una gran cantidad de datos e interactuar entre ellos y poder arrojar mejores resultados según lo buscado en cada vaciado de grados de acero según su especificación. Y la optimización de cantidad de carbono para la predesoxidación del acero, pues en este caso es un tema muy importante en la fabricación del mismo, y las técnicas de aprendizaje automático pueden ser herramientas eficaces para optimizar el proceso. El lenguaje de Python es una herramienta versátil que se puede utilizar para una variedad de tareas, incluyendo la programación de carga
de materia prima. El lenguaje Python puede ser utilizado para modelar los factores que afectan la carga de materia prima y generar un programa de carga que cumpla con los requisitos deseados. La metodología presentada se adecua para alcanzar los objetivos del estudio. El diseño experimental permite probar la hipótesis de la investigación y las fases de investigación. El fundamento teórico del planteamiento del problema y de la solución propuesta es sólido. El uso de Python para optimizar la tabla de desoxidación del acero tiene el potencial para generar beneficios significativos para la industria siderúrgica, tanto en términos económicos como ambientales. Y analizar datos en Python es un proceso que requiere seguir una serie de pasos, que es importante tener un buen conocimiento de las técnicas estadísticas y de las librerías de análisis de datos para poder realizar un análisis eficaz. Aquí se presentan algunas de las referencias. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Me da mucho gusto por la invitación de acudir a Academia Journals, Chetumal. Muchas gracias y es un gusto y placer participar con ustedes. Gracias.